Muchas gracias, presidente. Llegamos al día final. Este día 6 de agosto del año 2014 será recordado como el día en que se suscribió legislativamente el Acta de la Ignominia, que da cuenta del arribo lastimoso de un México desangrado al siglo XXI. En algunos años, y quizá no muchos, a todas y todos nosotros se nos podrá juzgar de manera ponderada por nuestros aciertos y por nuestros errores, por las palabras dichas y por los silencios escuchados, por las convicciones en el combate y por las razones en el debate. Quienes lo hagan sabrán sobradamente, sin ninguna duda, quién acertó y quién se equivocó. La historia no nos absolverá. Los mexicanos nos juzgarán, y muy rápidamente. El dictamen que nos ocupa atiende la parte normativa presupuestal que complementa la transformación del régimen fiscal del sector energético de nuestro país. Esta es la pincelada final del gatopardismo de la estruendosa reforma energética. Consumado el atraco sobre la reforma petrolera, la renta petrolera, hoy se puede pretender afirmar que se ha liberado a Pemex de la desproporcional carga fiscal a que era sometido y lo coloca en las mejores condiciones para la competencia del nuevo mercado de hidrocarburos. Esto es absolutamente falso. Con los acomodos presupuestales y fiscales, las cosas cambian para que la realidad permanezca igual o peor. Esta es la esencia del engaño fiscal, presupuestal y financiero de la reforma energética. Con la ley del Fondo Mexicano del Petróleo y el título quinto de la ley de presupuesto, se cierra el círculo necesario para formal y materialmente dar existencia y posibilidad legal de recibir y ejercer una parte importante de los recursos privados derivados de la renta petrolera por el Ejecutivo Federal. La creación de la caja fuerte o la caja chica del presidente de la República, según se vea. Por esto, afirmo que el componente fiscal, presupuestal y financiero de la reforma energética constituye un ejemplo claro de la dialéctica del engaño, la simulación y la componenda con la que se ha acordado toda esta reforma energética. La dialéctica del engaño se revela como rasgo distintivo del actual gobierno de la República empresarial y su casta política. Vulgares magos del ilusionismo que cambiaron las cosas para que la realidad permaneciera igual o peor para la mayoría del pueblo y mejor, pero mucho mejor para sus intereses. Señoras y señores senadores, con este último dictamen de la reforma energética, la 62ª legislatura concluye quizá una de las reformas más importantes que se haya emprendido en la vida moderna del país, porque lo que aquí se cambió no fue solamente la organización económica para la explotación petrolera, por más que de ella dependa un tercio de los ingresos fiscales del Estado, o la existencia de las empresas públicas de energía, sobre las cuales descansaron los esfuerzos de industrialización y el nivel de vida de las familias mexicanas durante muchas generaciones. Por más que Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad hubieran impulsado el desarrollo de la ingeniería mexicana, que vivió sus mejores años con los grandes proyectos hidroeléctricos, petrolíferos y petroquímicos aprobados, a quienes ahora han sido escépticos que cuando hay voluntad de progreso nacional es posible engrandecer al país y a su gente. Porque esas grandes obras alentaron la formación politécnica y universitaria de miles de profesionistas que a su vez crearon un gran número de pequeñas, medianas y grandes empresas. Lo que aquí se intenta cambiar es la relación del Estado con millones de productores y propietarios rurales, con esos hombres y mujeres que después de haber hecho una revolución en contra de la concentración abusiva e injusta de los recursos naturales, hoy observarán
cómo se pretende regresar sus tierras y sus vidas a una servidumbre que los autores de la reforma prometen que solo será temporal, 25 años o quizá medio siglo, según la vigencia y renovación de los contratos petroleros. Lo que aquí se cambió, en la forma y en el fondo, fue la relación entre los poderes de la Unión. Esta legislatura, y así se recordará, aceptó abdicar a favor del Poder Ejecutivo de su facultad para controlar y orientar la fuente principal de los ingresos públicos, que seguirán siendo aquellos de origen petrolero. La 62ª legislatura aceptó que esos ingresos se transformaran artificialmente en un elemento no fiscal que podrá ser colectado por una empresa privada y enviada al Banco Central, para que desde ahí el director del banco y el secretario de Hacienda determinen al Congreso lo que pueden integrar al presupuesto federal y en qué se debe gastar, haciendo de esta representación popular solo un instrumento procesal de las decisiones de la alta burocracia gubernamental. Lo que aquí cambió fueron los vínculos entre los poderes responsables del gobierno de este país, porque en nombre de la modernidad, el Ejecutivo Federal ha construido una mayoría dócil y acrítica, incapaz no de escuchar a la oposición, sino incluso de leer, reflexionar y corregir sus propias cuentas, aún los más evidentes, por su propia cuenta, aún los más evidentes desaciertos. Así pudieran ser secundarios o para la mejora de su propio proyecto. Algo está mal en la democracia mexicana, porque una representación incapaz de aceptar la pluralidad construye para un solo interés social y en contra de los otros, porque un gobernante cuya legitimidad depende de la subordinación de quien deberá ser su contrapeso, se puede instalar rápidamente en la ruta del autoritarismo y del uso de la fuerza para hacer progresar sus fines. Algo está mal en la democracia mexicana cuando una reforma de esta magnitud se apresura en el Congreso, sabiendo que más de la mitad de la población está en contra, porque los ciudadanos intuyen, saben que con esta reforma llegará al país poderes económicos que enajenarán no solo el petróleo, sino todo aquello necesario para incidir en el rumbo del poder político del país. Y esto último no es solo una visión de la izquierda. Recientemente, por azares de la política, se los ha venido a advertir el gobernador de California, el estado más importante de la Unión Americana, país que ustedes tratan de emular como modelo de funcionamiento económico. Pero la mayoría de la población está en contra de esta reforma, no por un instinto abstracto producto de su nacionalismo, sino porque ha experimentado una y otra vez el fracaso de las privatizaciones impuestas sobre servicios públicos, que reduce las condiciones de bienestar y que destruye las esperanzas familiares de progreso. No, esta reforma no solo es una reforma de los sistemas energéticos del país. Los casi 1000 artículos que la integran quizá no mencionen con la claridad pertinente a la sociedad y al Estado mexicano. Quizás por eso es que esta legislatura nunca examinó las consecuencias que a ese nivel pudieran ocurrir. Por eso, el día de hoy, el debate está muy lejos de haberse cerrado. Pudiéramos decir que con la promulgación de la reforma, finalmente, la opinión pública podrá contar con textos que no serán transformados de última hora, en el camino o por la madrugada, como se hizo esta reforma. Todos los integrantes de esta legislatura sabemos que la reforma no goza de la simpatía popular y que por eso sus autores tuvieron que articular un esquema constitucional contradictorio. Mantuvieron la prohibición de las concesiones petroleras, pero se autorizaron concesiones. Mantuvieron la exclusividad del Estado en las áreas estratégicas, pero en ellas participarán empresas privadas. Se mantiene la propiedad y el control exclusivo del gobierno sobre las empresas públicas, pero al mismo tiempo el gobierno será socio minoritario de sus empresas. Muchas contradicciones. El gobierno ha ofrecido a la opinión pública que el país se modernizará,
que se abrirán 2,5 millones de empleos, que se dejarán de importar 40 o 50 mil millones de dólares al año de productos que se producirán aquí, que se bajarán las tarifas de la energía eléctrica, el gas y la gasolina. Esa oferta se ha repetido en este recinto una y otra vez, sabiendo quien la repite que todo ello es completamente falso, sabiendo que mienten. Que por el contrario, los subsidios desaparecerán o al menos se reducirán e impulsarán al alza las tarifas. Que los gasolinazos continuarán todo el sexenio y que los empleos no llegarán. Que habrá miles de trabajadores despedidos y que disminuirán los derechos laborales, porque esa es la condición que han puesto los nuevos patrones del negocio petrolero y eléctrico. Finalmente, los argumentos del debate que viene ya están en las calles y el ciudadano exigirá que las tarifas y el gas y la gasolina bajen sus precios hoy, no en el futuro incierto al que los autores y promotores de estas reformas buscan meter al país. El debate y la contienda, señores del PRI y del PAN, no ha concluido. Efectivamente, aquí, en estas 4 paredes, ustedes son mayoría y han hecho lo que han querido, pero afuera saben ustedes que no lo son. Se engañan quienes creen que la industria petrolera y eléctrica mexicana son obras de un decreto, pues esos decretos, sin la fuerza y el apoyo permanente del pueblo, hubieran sido nada. Veremos si esta reforma puede obtener un apoyo popular que ahora les es adverso, o si al imponerse despierta una acción ciudadana que por fin deponga a quien por incapacidad y corrupción ha sumido al país en la mediocridad, el nulo crecimiento y la desesperanza de un mejor porvenir. Muchas gracias. Gracias, senador.